estar. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, que ahí usted lo puede ver en pantalla. El tema de hoy es la caída de Satanás, que pues es un tema de que no recuerdo quién me lo pidió, pero sí alguien me había dicho de que le parecía interesante que pudiésemos hablar acerca de ese tema. Entonces, precisamente atendiendo esa petición, es de que digámosle así, que lo hemos incluido como parte digámosle así, de la temática. Así que vamos a comenzar a hablar acerca de eso, acerca de la caída de Satanás. Recuerde pues siempre de que, aunque yo estoy hablando, pero si digamos alguien tiene alguna pregunta o algún comentario mientras yo estoy haciendo la exposición, pues entonces usted perfectamente puede expresar su opinión, puede expresar su pregunta, aunque de todos modos también al final también tenemos una parte específica, ¿no? Pero por si cree que se le puede ir la idea, pues hágala en el momento que la tiene, ¿no? También está esa otra opción para que la pueda considerar. Hablando acerca precisamente de este personaje de Satanás, pues una de las cosas que primeramente nosotros debemos de conocer es lo que tiene que ver el significado de sus nombres. Y fíjese de que hay dos nombres que digámosle así que son bastante conocidos. El primero de ellos pues lo vemos ahí en Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Oscar, si lo lees por favor, Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Correcto. Entonces, uno de los nombres con los que, digámosle así, con los que comúnmente que se le conoce a Satanás, es precisamente ese nombre de diablo. Y fíjese que ese nombre de diablo, pues la verdad que tiene su significado un poco interesante, porque precisamente el nombre de diablo, en este caso tenemos de que es una palabra griega no traducida. Gracias. Sí, si me ve que estoy sudando es por el calor que está haciendo aquí usted, así que las disculpas del caso. Bueno, entonces le decía que en el caso de la palabra diablo, es una palabra griega no traducida que lo que significa es calumniador. Ahí está de que, por ejemplo, si usted ve cómo se dice en el griego se dice diabolos, diabolos. Entonces, digámosle así que es bastante similar el sonido y eso es lo que significa. Entonces, en este caso, por eso es de que vemos de que cuando las escrituras retratan a este personaje, precisamente lo hacen bajo la figura esta de que es alguien que calumnia. Y nosotros podemos notar en las escrituras de que las pocas veces que el diablo aparece hablando es porque está poniendo en mal a alguien. Si por ejemplo lo ven en el libro de Génesis, ¿qué es lo que vemos de él? Con que Dios os ha dicho. O sea, poniendo en mal a Dios. ¿Va? Y cuando están discutiendo acerca de Job, ¿qué es lo que le dice? Ah, pues sí, le dice, si es que Job te sirve, pero porque le ha dado bendición a todo lo que hace. Entonces, una de las cosas que a él, digámosle así, es su papel, es ese, precisamente el de calumniador, que es precisamente lo que la palabra diablo significa. Pero fíjese que también está este otro nombre. Mire, hermano Hernán, ¿será que nos puede leer Job 1 del 6 al 7? Amén. Dice la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Correcto. Amén. Gracias. Entonces, en este caso, Satanás, pues también es otro de los nombres con los cuales se le conoce. Y Satanás, pues es una palabra hebrea. Es una palabra, en el caso de diablo, pues es una palabra griega. Satanás es una palabra hebrea. Y fíjese de que la forma en la que se dice en el hebreo es Satán. Y lo que significa es adversario o uno que resiste. Entonces, ahí usted puede ver cómo en esos dos nombres que digámosle así, que son de los más populares, el de diablo significa calumniador, el de Satanás lo que significa es adversario, precisamente hablando acerca de cuál es el carácter de este personaje. Y una de las cosas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el estudio es precisamente a algunas de las cosas que él hace y vamos a llegar específicamente al incidente ese
al incidente ese de la caída de Satanás, que es el tema central. Pero fíjese que vaya, por ejemplo, aquí en esta cita que el hermano Hernán nos acaba de leer de Job, se da una situación bien curiosa, que por ejemplo usted ve, dice en el versículo 6, que dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjese que este pasaje da un poco de qué hablar por lo siguiente. Porque, por ejemplo, se da el asunto de que cuando alguien dice, mire, ¿y quiénes eran los hijos de Dios en el libro de Génesis, donde aparecen los gigantes? Entonces dicen, los hijos de Dios eran ángeles. Pero, ¿dónde está la confusión? La confusión está en este cuadrito que le voy a mostrar. Mire, se lo voy a explicar y si alguien tiene alguna duda en lo que estoy explicando, pues usted me dice y yo con mucho gusto, yo le repito la parte en la que usted no le quede clara. Vea de que en este cuadro tenemos tres cosas. Tenemos primero Génesis 6:4 al lado izquierdo, tenemos acá Job 1:6 al lado derecho, y está dividido en tres maneras. Primero tenemos el texto de Reina Valera del 60, que es la primera. La segunda es cómo está en el texto hebreo, y la tercera es cómo está en la versión de los 70. Ahora, ¿qué tiene de especial la versión de los 70 para poder entender el Antiguo Testamento? Que prácticamente la versión de los 70 es la traducción del Antiguo Testamento al griego. El primer libro, fíjese bien, el primer libro que la humanidad tradujo a otro idioma es el Antiguo Testamento. ¿En qué? En la versión de los 70. Entonces, la versión de los 70, ¿para qué sirve? Prácticamente como se hizo en la época de Ptolomeo II, entre el 285 y el 243, ellos están pero bien cerca del pensamiento original. Si usted dice, mire, fíjese que yo no sé griego, pero yo quisiera leer la versión de los 70, hay aplicaciones para celular donde está la Biblia de Hünemann, que es la traducción de la versión de los 70 al español. Y también está, por ejemplo, a los que les gusta el inglés, está la Biblia de Sir Lancelot Brenton, que es la traducción de la versión de los 70 al inglés. Pero bueno, en este caso que tenemos esto, ¿qué es lo que sucede? Si yo veo, por ejemplo, hijos de Dios en Génesis 6:4 y veo hijos de Dios en Job 1:6, la verdad que no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, claro, al compararlos en el español, pues como que se puede caer en la tentación de poder decir, pues son los mismos, ¿verdad? Si solo lo vemos en el español. Si lo vemos en el hebreo, que es, digámosle así, el idioma original del Antiguo Testamento, acá le he marcado en amarillo cómo se dice hijos de Dios, cómo se dice hijos de Dios en el hebreo, y en el hebreo se dice Benei Ha Elohim, se lee de derecha a izquierda. Si usted compara la frase en el hebreo en Génesis 6:4 y en Job 1:6, en ambos casos dice Benei Ha Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Como que puede dar la idea de que son los mismos, ¿verdad? Y como en Job 1:6 claramente se ve que los hijos de Dios son ángeles, entonces, claro, más de alguien ha sacado la deducción que los hijos de Dios en Génesis 6:4 también lo deben de ser. Pero, ¿dónde falla esa teoría? Esa teoría falla en lo siguiente, de que la versión de los 70, que es la que está más cerca que nadie, la que está más cerca que nadie del pensamiento original de los israelitas, ellos hicieron una cosa bien interesante. Como ellos sabían de que la versión de los 70 iba a ser leída incluso por no judíos, porque la versión de los 70, ¿qué es lo que sucede? Se hizo a petición de Ptolomeo II, porque él estaba haciendo la biblioteca de Alejandría. Entonces, como parte de los libros que él quería tener ahí en la biblioteca, ¿qué fue lo que pidió? Que le tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Cuando ellos hicieron esa traducción, fíjese que hicieron una cosa bien interesante, que por ejemplo en Génesis 6:4, y mire, aquí le he marcado cómo está en el griego, que en el griego dice Huio Tuteu, o sea, hijos de Dios, mientras que en Job 1:6, que es lo que dice Angeloi Tuteu, o sea, ángeles de Dios. Entonces, como ellos estaban con la cuestión esa de poder decir, mire, es que Benei Ha Elohim se puede confundir, porque pueden creer de que son los mismos personajes. En la versión de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, para ser leída por lectores no judíos en la biblioteca de Alejandría, entonces, ¿qué fue lo que sucede? Ellos allí hicieron la aclaración. De tal manera que en Génesis 6:4, en la versión de los 70, ¿qué fue lo que pusieron? Pusieron hijos de Dios.
En la versión de los 70, en Job 1:6, pusieron ángeles de Dios, precisamente para no caer en el error de pensar que los hijos de Dios de Génesis 6 son los mismos hijos de Dios del libro de Job. Son personajes totalmente diferentes. Y el hecho de que ellos en la traducción hayan hecho esa situación demuestra pues de que ellos sí tenían claro el concepto, pero que podía ser de que tal vez ellos pensando en lectores no judíos o lectores que podían leer la Septuaginta en un futuro, pues como que podían tener esa confusión. Entonces es por eso de que ahí se da esa, digámosle así, esa aclaración o se da ese cambio en el pensamiento que ellos hacen precisamente en la versión de los 70. Ahora, luego, siempre hablando acerca de los nombres de Satanás, tenemos otros nombrecitos que son bien interesantes. Mire, por ejemplo, tenemos este en Isaías 14:12. Hermana Sonia, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor, de Isaías 14:12? Si ve en tráfico, me dice para poder poner a alguien más. Isaías 14:12. Hola. Bueno, Oscar, si lo lees, por favor, Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Correcto. Entonces, uno de los nombres, vea de que ya teníamos el nombre de diablo, que decíamos que significa calumniador, el nombre de Satanás, que significa adversario, y acá en el libro de Isaías le da otro nombre, le llama lucero. Le llama lucero. Fíjese que este es bien interesante. ¿Por qué se le da este nombre de lucero? Porque precisamente el apóstol Pedro, cuando se refiere a Cristo, se refiere como el lucero de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, es como que el diablo trata de parecerse a Cristo, pues, como queriéndolo imitar. Y fíjense que esto es bien interesante por lo siguiente, porque yo recuerdo que una vez una persona me dijo, no, me dijo, es que si el día que aparezca el anticristo, yo voy a salir corriendo para huir de él. Y le digo yo, mire, pero ¿sabe cuál es el problema? Le digo, que el anticristo va a ser una persona tan fascinante, va a ser una persona tan fascinante que la gente lejos de huir va a decir, mire, qué hombre más inteligente, va, qué hombre más preparado. Por eso es de que Apocalipsis, cuando se refiere a él, dice que la gente va a decir quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Entonces, pero vea que en este caso pues se le da el nombre de lucero y luego fíjense que también tiene este otro nombrecito, mire, que yo creo que en muchas ocasiones lo hemos oído. Mire lo que dice Mateo 12:24, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y este Belcebú quién era? Belcebú, según como lo entendían en la época de Jesús, Belcebú era el dios de las moscas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos, cuando Jesús hace una liberación de demonios, lo que dicen es, no, dice que Jesús echa los demonios por este Belcebú. Entonces, después es donde el Señor les hace la explicación, ¿cómo es eso? Dice de que Satanás echa fuera a Satanás, les dice, una casa dividida contra sí misma, no puede permanecer. Pero vea usted precisamente todos estos nombres que las escrituras ocupan para referirse a este personaje, que ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es describirnos cómo es él. Luego fíjese que también están estos otros dos nombres, mire, están estos otros dos nombres en Apocalipsis 9:11. Hermano Hernán, nos lo lee, por favor, Apocalipsis 9:11. Amén, pastor. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Correcto. Vea de que en este caso se le dan dos nombres y que las escrituras nos hacen la aclaración, que dice que Abadón es hebreo y Apolión es griego. Los dos significan lo mismo. Los dos significan lo mismo. ¿Y qué significa? Significa destructor. Significa destructor. Entonces vea de que en este caso cuando las escrituras nos relatan quién es este sujeto, pues la verdad que no tiene palabras muy buenas para él, porque lo describe como el lucero, como Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, el dios de las moscas. También le llama Abadón y Apolión, que las dos palabras significan destructor, y también le llama de esta otra manera. Mire, ahí en Primera de Juan 5:18. Hermana Karen, ¿nos puede leer, por favor, Primera de Juan 5:18? Primera de Juan 5:18. Hola. Lo leo yo, pastor. Sí, me hace el favor, sí me hace el favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Bien, vea de que en este caso, ¿cómo que es el nombre que se le da a Satanás? Se le llama maligno. Se le llama maligno. Entonces, fíjese que los nombres en las escrituras muchas veces, si son los nombres de Dios, nos hablan acerca del carácter de Dios. En este caso, pues que lo que estamos viendo son los nombres del diablo, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos está mostrando es precisamente su carácter y cómo se le muestra, como el príncipe de los demonios, como destrucción, se le llama el maligno, se le llama también calumniador, se le llama adversario. Entonces se le llama de un montón de maneras, pues. Se le llama de un montón de maneras y es bien interesante que nosotros podamos conocer esos nombres. Luego fíjese que acá en Apocalipsis 22, se le da un nombre bien interesante. Hermana Sonia, ¿nos puede leer por favor esa cita de Apocalipsis 22, esa que está en pantalla? Ahorita me pasó. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Correcto. Vea que en este caso se le llama la serpiente antigua. ¿Y por qué se le llama la serpiente antigua? Precisamente porque en el libro de Génesis, ahí es donde aparece por primera vez en el principio. Y es bien interesante cómo esos nombres pues se le dan al principio y al final de las escrituras, ¿no? En Génesis 3 se le llama serpiente, en Apocalipsis se le llama serpiente antigua, ¿no? O sea, de que fíjese que esto tiene que ver con una cuestión que en interpretación bíblica se llama el principio de la primera mención. Este principio de la primera mención lo que dice es de que así como algo es mencionado la primera vez en las escrituras, así es mencionado a lo largo de ella, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Satanás, se le llama serpiente y no se quite el apelativo en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Apocalipsis. Entonces se da esa situación precisamente de que eso es lo que dice ese principio de la primera mención. Ahora fíjese que, por ejemplo, siempre hablando acerca de los nombres, mire, por ejemplo, otro de los nombres que tenemos acá. Oscar, léenos, por favor, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Se le da el nombre de el acusador. Que bueno, y no solamente eso, sino que dice que los acusaba, dice, delante de nuestro Dios día y noche, ¿verdad? O sea que esa es su labor principal. Es bonito saber, por ejemplo, de que la primera de Juan nos dice de que es cierto que aunque hay un acusador, pero también nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, ¿no? Y eso tal vez es algo que es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta. Luego fíjense que, por ejemplo, en Mateo 4:3, mire lo que dice: vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí pues se le da el nombre de tentador. Y fíjese que acá en Apocalipsis 12:9, se le da también otro nombre bien interesante. Hermana Karen, ¿nos puede leer Apocalipsis 12:9, por favor? Apocalipsis 12:9. A ver. Bueno. Amén, pastor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada, espérenme que aquí, serpiente antigua, llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a las tinieblas, sus ángeles fueron arrojados con él. Correcto. Vea de que en este caso, cuando se habla acerca de Satanás, ¿qué es lo que dice la Escritura? El cual dice engaña al mundo entero. Nada más, nada más. Entonces, vea de que en este caso, este sujeto, si de hacer mal se trata, él definitivamente que es la personificación de ese mal. Mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso, en Mateo 13:19. Dice:
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En este caso es bien interesante precisamente que las escrituras, cuando hablan acerca de Satanás, se refieran a él como el malo, como el malo. La cita pues es la parábola del sembrador y vea que lo importante pues de que dice que precisamente ¿por qué es que logra arrebatar la palabra del corazón? Cuando la persona escucha la palabra pero no la entiende. Entonces, ¿qué significa? Para nosotros que predicamos, para nosotros que enseñamos, una de las cosas que nos debe de dejar es el hecho de que cuando enseñemos debemos hacerlo de la forma más clara posible. Porque si la gente entiende lo que escucha, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a poder aprender y va a poder retener el mensaje que escucha. Pero en este caso, pues, precisamente hablando acerca de esa situación, se refiere a Satanás como el malo. Luego, fíjese que también hay otros nombrecitos. Acá, en este caso, en Juan 8:44, mire, hay 3 nombres bien interesantes. Oscar, si nos lees, por favor, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Correcto. Vea de que en este caso, pues se le dan 3 nombres bien interesantes. Dice que él es homicida, él es homicida. La otra cosa dice que es mentiroso y dice también que es padre de mentira. O sea, 3 títulos bien interesantes que el Evangelio de Juan le da a este sujeto. Y luego también, por ejemplo, fíjese que este es bien curioso. Mire, este que está en 2 de Corintios 11:14. Ese pasaje dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso era que yo les hacía el comentario respecto de lo que me dice esta persona acerca del anticristo. Porque la gente piensa de que el anticristo va a ser alguien feo, va a ser alguien espantoso. No. En este caso, mire, el mismo Satanás, ¿qué puede hacer? Dice, se disfraza como ángel de luz. Y el versículo siguiente, aunque no se lo he puesto ahí en pantalla, pero el versículo 15 dice, y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que cuando todo lo que vemos ahí en el libro de Apocalipsis, del anticristo y del falso profeta, no crea que la gente va a salir huyendo de él. Al contrario, se van a sentir pero refascinados y se van a sentir encantadísimos con él, ¿va? Luego fíjese que también, por ejemplo, otro de los nombres que le da es este, mire, el de león rugiente, porque dice acá, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Luego, siempre hablando acerca de los nombres y tal vez para ir un poco finalizando esa parte, fíjese que, mire este nombre que se le da acá en 2 Corintios 4:4. Hermano Hernán, si nos puede leer esa cita, por favor. 2 Corintios 4:4. Amén, pastor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Correcto. Amén. Entonces vea de que en este caso, cuando las escrituras hablan acerca de Satanás, como lo describen, dice como el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Y luego también tiene este otro nombre, mire, en Juan 14:30. En Juan 14:30. Hermana Sonia, ¿nos puede leer, por favor, Juan 14:30? Amén, pastor. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vea que le llama el Dios de este siglo, le llama el príncipe de este mundo. Y fíjese que aquí hay un pasaje que vamos a ver un poco curioso sobre a quién se le dice de esta manera. Mire lo que dice Mateo 16 del 21 al 23. Y aquí tal vez quiero llamar su atención a una o dos cositas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice al principio, acá en el versículo 21, que dice, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vea que una de las cosas que el Señor dice era necesario. Era necesario. ¿Por qué? Porque si Jesús no moría en la cruz, nuestros pecados no iban a ser perdonados. Entonces, por eso era necesario que Él muriera en la cruz. Pero entonces, mire lo que le dice Pedro en el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, lo que Pedro, y hasta cierto punto es entendible lo que Pedro quería hacer, ¿no? Porque Pedro sentía un gran aprecio por el Señor y lo que menos quería era que le pasara algo malo. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor les dice, no, es que eso es necesario, eso tiene que ocurrir. Ahora mire la respuesta que Jesús le da a Pedro. Pero él dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Jesús se refiere a Pedro como Satanás? Precisamente por el significado que tiene la palabra Satanás, que lo que estábamos viendo es de que Satanás lo que significa es adversario. Entonces lo que estaba haciendo Pedro en este momento cuando Jesús les dice, tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir, tengo que resucitar al tercer día, y cuando Pedro le dice, no vayas porque te pueden matar, lo que Jesús le está recalcando es, pero Pedro, es que tengo que ir, ese es parte del plan de Dios. Y con eso que tú me estás diciendo, lo que estás haciendo es de que te estás oponiendo al plan de Dios. Era parte precisamente del asunto. Luego fíjese que tal vez para que vayamos entrando en materia, vamos a ver precisamente los pasajes que hablan acerca de la caída de Satanás. Hay dos pasajes clásicos. Si, por ejemplo, si nosotros queremos entender qué fue lo que sucedió en ese momento, uno de los dos pasajes es ese que usted tiene en pantalla, es Isaías 14 del 12 al 17. Y mire cómo lo comienza describiendo. Hermano Hernán, léanos por favor esa primera parte del 12 al 14, por favor. Isaías 14 del 12 al 14. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Correcto. Amén. Fíjese que aquí se dan algunas situaciones que vale la pena mencionar. Por ejemplo, cuando dice tú que debilitabas a las naciones. ¿Y cuáles naciones usted? Si supuestamente Satanás vivió en la época antes de la creación. Es por eso de que esa teoría, de que la teoría del paréntesis, de que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo una primera creación, digámosle así, que como que tiene un poco de asidero, pues en este caso vemos de que Satanás, antes de caer, ¿qué era lo que él hacía? Dice, debilitabas a las naciones. Al parecer, pues como que hubo cierta clase de seres, pues, antes de nosotros, y que eran precisamente en los que según los juicios de Dios sobre estas personas, pues entonces Satanás antes de caer era la persona designada por Dios para doblegar a estas gentes. Pero mire lo que le sucedió, acá lo que dice el versículo 13, perdón. Esta parte es bien interesante porque mire, aquí se me ha puesto en bastardilla, que dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. A los lados del norte. ¿Por qué es esta situación de a los lados del norte? Porque resulta de que el norte, no el norte de nosotros, ¿verdad? No el norte de nosotros, sino que lo que sucede es de que cuando las escrituras dicen el norte, permítame un momentito, solo quiero contestar esto. Cuando las escrituras dicen a los lados del norte, es precisamente
donde el lugar donde las escrituras mencionan que está el trono de Dios. Por eso es de que usted ve que aquí en el Salmo 48, ¿qué es lo que dice? Hermosa provincia, dice, el gozo de toda la tierra, dice, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, vemos acá en el libro de los Salmos precisamente que el lugar donde Dios tiene su trono, las escrituras le llaman el norte, ¿verdad? No el norte de la tierra, sino que las escrituras le llaman así, pero como que está un poco difícil tratar de determinar qué es eso. Lo que sí es claro es lo siguiente, que acá en Isaías, ¿qué dice la escritura? ¿Qué fue lo que el diablo quiso hacer? Dice, voy a poner mi trono a los lados del norte. Como que dijera, mire, está casa presidencial y a la par yo voy a hacer una. ¿verdad? Nada más eso fue lo que quiso hacer. Nada más eso fue lo que quiso hacer. Ahora, ¿qué dice la escritura después en el versículo 15 que le sucedió? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces, ahí es donde ve usted esa situación sobre cómo las escrituras describen cuál fue la causa de por qué Satanás fue sacado de la presencia de Dios. Y se ve que la causa por la que fue sacado fue precisamente porque quiso poner su trono, digámosle así, quiso poner su trono junto al trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, mire, ahí ya no va. Ahí eso, discúlpeme, pero eso no se puede hacer. Entonces, por esa razón, es que las escrituras mencionan de que Satanás fue sacado del cielo. Este, como le decía, es uno de los dos pasajes clásicos, que es Isaías 14, del 12 al 17. El otro pasaje también, que es el otro pasaje clásico, es este, mire, ve, es Ezequiel 28, del 12 al 19. Este es el otro pasaje que también describe con más detalle qué fue lo que sucedió cuando Satanás se rebeló contra Dios y el porqué de su caída. Mire lo que sucede en este caso. Vamos a leer Ezequiel 28 del 12 al 14. Oscar, si lo lees, por favor. Ezequiel 28 del 12 al 14. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y en Yo me Edén, oí, pero como estaba aquí, Edgar. de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Correcto. Vea de que en este caso, cuando las escrituras nos dicen, mire, y Satanás, ¿qué se supone que era? Dice, era querubín grande. Según dice en el Salmo 80, específicamente el versículo 1, son los guardianes de la gloria de Dios. O sea, de que eso le da a usted una idea qué tan cerca estaba Satanás de Dios. Estaba, pero bien cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, tú, querubín grande, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, dice, allí estuviste. Ahora, pero ¿qué fue lo que le pasó? Y mire cómo continúa la escritura, la descripción. Dice, perfecto eras en todos tus caminos el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y mire, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Y dónde estuvo el pecado? Porque a veces la pregunta es, bueno, ¿y si Satanás tienta al ser humano y a Satanás quién lo tentó? Lo que sucede es de que Satanás, digámosle así, él había sido creado por Dios, pero él, al igual que nosotros, tenía la opción de poder decidir hacer el bien y el mal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que dice acá el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, Isaías 14 y Ezequiel 28 son los dos pasajes que, digámosle así, que describen con lujo de detalles sobre, digámosle así, sobre por qué, sobre quién era Satanás, qué fue lo que hizo y las consecuencias de todo eso, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Usted se fija, por ejemplo, que cuando usted comienza a leer el libro de Génesis, en el capítulo 1, ve de que, por ejemplo, que Dios está creando todo y ¿qué es lo que dice? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y si la cosa es así, ¿por qué en el capítulo 3 aparece Satanás como un personaje que se oponía a Dios? Ah, bueno, es que la oposición de Satanás, precisamente todo esto que estamos leyendo en Isaías 14 y en Ezequiel 28, ocurrió ¿cuándo? Ocurrió antes del libro de Génesis. Allí se dio precisamente toda esa situación. Fíjese que vamos a ver otros pasajes que nos ayudan a entender algunas cosas importantes sobre qué fue lo, digámosle así, sobre las consecuencias de esto que hizo Satanás. Porque esto que él hizo de rebelarse contra Dios, de que dice acá en el libro de Ezequiel, que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ese tipo de cosas, todo eso trajo unas consecuencias en el cielo bien graves. Trajo unas consecuencias pero gravísimas. Entonces, esas consecuencias graves son las que ahorita vamos a ver. Mire, aquí vamos a empezar a ver algunas de ellas. Mire, por ejemplo, fíjese de que esto que vamos a ver ahorita, se llama los hermosos de la Biblia. Ahora, ¿por qué vamos a ver este tema de los hermosos? Es por lo siguiente, porque estábamos diciendo que precisamente la rebelión de Satanás fue a causa de ¿qué? Fue a causa de hermosura, ¿verdad? Fue a causa de hermosura. Y vamos a ver algunos personajes de la Biblia que fueron hermosos, algunos fueron buenos y otros fueron malos. Precisamente para que podamos entender esta situación de que por qué una de las razones por las cuales Satanás se rebeló contra Dios tiene que ver precisamente con el problema de la hermosura. Fíjense que, por ejemplo, uno de los primeros hermosos que aparece en las Escrituras es este. Mire, Génesis 39:6. Hermano Hernán, nos lo lee, por favor. Génesis 39:6. Amén. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Correcto. Vea de que en este caso, claro, las Escrituras nos dicen, mire, fíjese que José era hermoso. Ah, sí, pero la ventaja es de que él era hermoso, pero fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Ese, digámosle así, que fue un punto a su favor. Otro que también era hermoso era Moisés, mire, porque por ejemplo dice en Éxodo 2:2, hablando acerca de cuando él nació, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea, aquí tenemos en este caso dos personajes que las Escrituras dicen que fueron hermosos y que sirvieron a los planes de Dios. Pero hay otros hermosos en las Escrituras que la hermosura como que lejos de ayudarles, como que les ayudó no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Y mire este caso, 1 Samuel 9:2. Por leerlo, por favor, 1 Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mire qué interesante, que dice, no había otro más hermoso que él. Ajá, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las Escrituras nos hablan acerca de Saúl? Que nos dice, mire, fíjese que no guardó la palabra de Jehová, consultó a una divina. Entonces, lo que le pasaba a Saúl era de que su hermosura, en lugar de, digámosle así, de darle un buen uso,
por decirlo de una manera. ¿Para qué le sirvió? Le sirvió para envanecerse. Y es por eso de que nosotros cuando vemos la historia de Saúl, ¿qué es lo que nos encontramos? Que solamente cometió 3 pecados y afuera. ¿Pero por qué razón? Porque precisamente tenía el mismo problema de Satanás, el hecho de que la hermosura fue para él causa de corrupción. Pero fíjese que también había otro hermoso que también que no fue malo. ¿Y quién era este? David. Porque dice ahí en 1 Samuel 16:12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos. Por lo menos en el caso de David se lo dice que era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Cuando usted ve en las escrituras, por ejemplo, en este caso que dice que David era rubio, la palabra pues en el hebreo tiene la idea de que era chapudo, o sea que tenía los cachetitos rosados, ¿verdad? No era de que era pelo amarillo, sino que a eso básicamente a eso se refiere cuando dice que era rubio. Pero ¿qué es lo que pasa? Vea usted que habían algunos hermosos que sirvieron a los planes de Dios. ¿Como quién? José, Moisés, David, pero también habían hermosos que no fueron muy buenos que digamos. ¿Como quién? Como Saúl. Y mire otro hermoso que también las escrituras nos mencionan que metió un poco la de batir lodo. Mire lo que dice en 2 de Samuel 14 del 25 al 26. Hermana Sonia, ¿nos puede leer esa cita, por favor? 2 Samuel 14 del 25 al 26. Amén, pastor. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Mire qué es lo que nos dicen las escrituras acerca de Absalón. Dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Y todavía nos dice, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. El único defecto que tenía es que quiso matar a su papá, ¿va? Eso fue lo único, pero de ella, aparte de eso, pues no tenía defectos importantes, ¿va? Entonces vea usted cómo se ve que no todos los hermosos eran buenos, porque tenemos en el caso de Saúl, que era un hombre hermoso, pero ¿qué pasó? Fue desechado y se le dio lugar a David. En el caso de Absalón, que era uno de los hijos de David, también las escrituras mencionan que era hermoso. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? Quiso matar a su papá. Menciona acá la escritura que dice de que esta situación que dice acá al final del 26, dice que cuando se cortaba el pelo, dice, pesaba 200 ciclos de peso real. ¿Y eso cuánto era? Cada año que se cortaba el pelo le sacaban 1,5 kilos de pelo. O sea que ese tipo le crecía el pelo a una velocidad. Entre otras cosas, el que a él le creciese el pelo en esa cantidad y a esa velocidad, una de las cosas que hablen bien era que tenía una muy buena salud. Entonces, por eso es de que mencionan las escrituras de que dice que cada año se cortaba el pelo y le salían 200 ciclos de peso real. Ya en medida de la nuestra era 1,5 kilos. O sea que cuando se cortaba el pelo, que lo hacía cada año, 1,5 kilos se sacaba. O sea que eran casi como 4 libras, una cosa así. Era una cosa tremenda. Y este otro hermoso que también es un tipo bien encantador, mire, porque este otro hermoso fue el que quiso destronar al rey Salomón. Y mire lo que sucede con él. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y mire, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y mire, además, este era de muy hermoso parecer. Y había nacido después de Absalón, el que quería matar a David, los cuales ayudaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Entonces, este Adonías es otro de los hermosos de las escrituras, pero ¿qué quiso hacer él? Derrocar a Absalón. Entonces vea usted de que en algunos casos
en algunos casos, aquellos personajes que en las escrituras son nombrados como hermosos, hacían cosas feas. ¿Como quién? Saúl. Saúl, 3 pecados lo desecharon. Absalón quiso matar a David. Adonías quiso destronar al rey Salomón. Entonces, eso le ayuda a usted a ver por qué razón se da esa situación de que, bueno, porque Satanás se corrompió a causa de su hermosura. Es que las escrituras nos dan la pista de que muchos de los hermosos que aparecen en las escrituras generalmente hacían destrozos, ¿no? Generalmente hacían destrozos porque creían de que como que su hermosura les daba derecho a portarse mal, ¿verdad? Más o menos por ahí andaba la situación. Le decía de que, sí, aquí está. Le decía que vamos a ver algunos pasajes relacionados que nos ayudan a entender qué fue lo que pasó cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y fíjese de que, mire algunos de los pasajes relacionados que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el Salmo 68, 17. Hermana Karen, ¿nos puede leer, por favor, el Salmo 68, 17? Hola. Déjeme ver si no lo... Se lo leo, pastor. Sí, me hace el favor. A ver, ya lo tiene hermana Karen, perdón. A ver. Ahí viene la hermana ya. Amén. Ok, vamos a ver. Los carros de Dios se encuentran por veintenas, de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Correcto. Ahora, ¿y este pasaje qué tiene de especial? Dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. O sea, ese, digámosle así, como que le dijeran a Dios, mira Dios y cuántos ángeles hay en el cielo. ¿Verdad? Entonces, claro, las escrituras en lugar de decir, mira, hay tanta cantidad de ángeles, solamente nos dice a los carros de Dios. ¿Y cuántos son? Veintenas de millares. O sea, no son ni decenas, son veintenas. Veintenas de millares. Y esta cifra, ¿por qué es importante? Esta cifra es importante por esto, mire. Porque en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca del dragón, en Apocalipsis 12:4, que ese dragón de quien está hablando acerca de Satanás, mire la cantidad de estrellas que arrastraba. Oscar, léenos por favor Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Correcto. Entonces, de esas veintenas de millares que dice el libro de los Salmos, cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿cuántos ángeles lo apoyaron? La tercera parte de todos los ángeles que estaban en el cielo. Por eso ve acá que en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Hablando acerca del dragón, que es la representación que le da la Biblia a Satanás en Apocalipsis 2. Dice, su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, cuando Satanás se rebeló contra Dios, él no se vino solito. Él no se vino solito, sino que de cada 3 ángeles, uno se vino con él. De cada 3 ángeles, uno se vino con él. O sea, cabal, sería un tercio de los ángeles existentes en el cielo en ese momento apoyaron a Satanás en su rebelión. Ya usted se puede imaginar qué batalla más terrible se debió armar. Debió ser una cosa, pero fea. Debió ser una cosa, pero fea. Para que un tercio de los ángeles, de esas veintenas de millares, hayan apoyado a Satanás, el pleito fue bueno. ¿Verdad? El pleito fue bueno. Entonces, otra cosa que también las escrituras nos enseñan sobre qué fue lo que pasó en ese momento de la rebelión es esto que está acá. Mire, ve lo que dice en Hebreos 2:16. Hermana Sonia, ¿nos puede leer, por favor, Hebreos 2:16? Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Correcto. Fíjese que una de las preguntas que a veces más de alguien hace es la siguiente. Mire, ¿y si un ángel de los ángeles que apoyaron a Satanás, o si Satanás se quisiese arrepentir de lo que hizo, podría tener la posibilidad de que Dios le perdone? La respuesta es no.
No, por eso que dice acá en Hebreos 2:16, mire, que Dios no socorrió a los ángeles. ¿Y por qué los ángeles no tienen oportunidad del perdón como la tenemos nosotros? Porque si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, recibimos perdón. ¿Por qué los ángeles que se rebelaron con Satanás y por qué Satanás mismo no tienen esa oportunidad? No la tienen porque ellos se rebelaron de algo que estaban viendo, mientras que nosotros le creemos a Dios por la fe. Entonces, ¿qué es lo que implica? Ellos estaban en más ventaja. Y a pesar de que veían a Dios, se quisieron rebelar contra él. Es por eso de que el libro de Hebreos dice acá esto, ciertamente dice, no socorrió a los ángeles. Entonces el sacrificio de Cristo no vale para los ángeles. Aunque ellos se quisiesen arrepentir, ellos no tienen la oportunidad de que, por ejemplo, que un ángel diga, mire, me voy a arrepentir para que Dios me perdone. No hay perdón para ellos. No hay perdón para ellos, precisamente por esa situación, porque se rebelaron viendo, ¿verdad? Porque veían a Dios, estaban al servicio de Dios, veían su poder y con todo eso se quisieron rebelar. Entonces es por esa razón de que en este caso no hay perdón para ellos. Y fíjense que también hay otra situación que es un poco curiosa respecto de cómo se da esta situación digámosle así, como una de las consecuencias de la rebelión de Satanás. Es lo que dice segunda de Pedro 2:4. Hermano Hernán, si nos lee por favor segunda de Pedro 2:4. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad reservados al juicio. Correcto. ¿Por qué en este caso cuando se habla acerca de los ángeles que se rebelaron dice que fueron arrojados al infierno? Preguntémonos una cosa, ¿a cuál infierno? ¿A cuál infierno? Fíjense que aquí la explicación está bien sencilla, pero también a la vez es bien interesante. Porque resulta que la palabra que se ocupa en el texto griego es esta que está ahí, mire, ves la palabra tártaro. Entonces, porque está el infierno donde están las personas que han muerto sin Cristo, que las personas que han muerto sin Cristo están en un lugar que se llama el Hades. Los ángeles que se rebelaron contra Dios están en el Tártaro. En todo el Nuevo Testamento, la única cita donde en el texto griego aparece la palabra tártaro es segunda de Pedro 2:4. Solo ahí. Solo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es de que precisamente nosotros vemos de que este tártaro, ¿a qué se refiere? Se refiere al lugar precisamente donde están los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahora bien, y entonces, y cuando Jesús sanaba a algunas personas de espíritus malos, ¿y esos qué pasa con ellos? O cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que tenemos lucha contra potestades en las regiones celestes. Porque de todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios, a algunos los metieron en el Tártaro. A algunos los metieron en el Tártaro, a otros no. Hay una teoría que dice que la razón por la cual algunos sí los encerraron es porque eran tan violentos, pero eran tan violentos que definitivamente la humanidad no iba a poder hacer mucho contra ellos. Entonces es por eso que Dios dijo, no, mejor estos loquitos, mejor como son de los bravos, mejor lo que vamos a hacer es que los vamos a encerrar en el Tártaro. Ahora, ¿y esos qué hacen? Usted ve ahí en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que cuando se habla acerca de la plaga de langostas, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que estos sujetos que están encerrados en el Tártaro los van a sacar. Pero dice Apocalipsis que la tortura que ellos van a hacer, dice, va a ser únicamente para los que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Verdad? Esa tal vez va a ser la situación interesante. Entonces vea usted como toda esta situación de la caída de Satanás tiene sus colas, ¿va? Porque por ejemplo tenemos acá en el Salmo 68 que dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. De estos veintenas de millares, un tercio, que es lo que dice el libro de Apocalipsis,
Un tercio se vino con Satanás. ¿Existe la posibilidad de perdón para los ángeles caídos? No, no la hay, y precisamente el libro de Hebreos dice que no, porque en el caso de ellos se rebelaron bien, ¿verdad? Entonces por eso es de que no hay perdón de Dios para ellos. Y a algunos de los ángeles caídos, ¿dónde los echaron? Los echaron en el Tártaro, precisamente, que es la palabra que se ocupa en el texto griego en 2 de Pedro 2:4, y que esa palabra es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Por eso es de que sabemos que precisamente el Tártaro se refiere al lugar donde están los ángeles caídos. Vamos a dejar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de algunas cosas que hemos comentado, pues ahorita tiene la oportunidad de poder hacer alguna pregunta o alguna consulta antes de decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Veamos, ¿alguien tiene alguna consulta o algún comentario sobre lo que hemos estado diciendo? Ahorita la mesa está servida y ustedes son los que mandan. Veamos, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿O me he explicado también de que lo hemos entendido así? Porque si es así, me voy a sentir requete afortunado. Veamos, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿Todos estamos bien? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Pastor, buenas noches. A ver, dígame. En el libro de Apocalipsis menciona a 3 personajes. A ver. Uno es el Satanás, el otro es el dragón, parece, o la bestia del anticristo. Sí. O sea que son 3 personajes, o 4. No, 3. El dragón, fíjese, el dragón que aparece en el capítulo 12, el dragón que aparece en el capítulo 12 es Satanás. La bestia que sube del mar en el capítulo 13 es el anticristo. Y la bestia que sube de la tierra en el capítulo 13 es el falso profeta. Te lo voy a repetir. El dragón del capítulo 12 es Satanás. La bestia que sube del mar en el capítulo 13 es el anticristo. Y la bestia que sube de la tierra en el capítulo 13 es el falso profeta. ¿Verdad? Ok. Así es como están repartidos. Gracias, por pastor. eso le hacía mención de que cuando dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, como está hablando acerca del dragón, que es Satanás, entonces prácticamente lo que está describiendo es todos los ángeles que le apoyaron en su rebelión. ¿Verdad? Veamos. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? A ver, hermano, Oscar, dime. Solo un pequeño comentario, pastor. A ver. De que tenemos que tener cuidado con las bendiciones y los regalos que Dios nos da, de que que no cause altivez en nuestros corazones, porque precisamente en el caso de Satanás y los hermosos que se portaron mal, vemos que precisamente el regalo que Dios les había dado les causó altivez en su corazón y fueron desechados por Dios. Ajá, y prácticamente por eso es de que estábamos haciendo esa comparación, ¿no? De que vaya, ¿cuál fue el motivo que originó a Satanás su rebelión? El problema de la hermosura. Y por eso están esos casos en esos 3 pasajes acerca de esos sujetos, de que su hermosura para ellos fue motivo de perdición, pues. Entonces, definitivamente que eso así es, ¿no? Es un punto que definitivamente hay que ponerle mucha atención sobre qué hacemos nosotros con las bendiciones que Dios nos da. La causa de soberbia. Puede ser causa de soberbia. Y lo interesante del caso es de que hay una época en la que todos los seres humanos somos hermosos. ¿Sabes cuándo? Es en la juventud. Entonces el problema es, bueno, en esa época que yo tengo esa hermosura, que va a ser solo en ese periodo y que nunca más la voy a volver a tener así como en esa época, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Verdad?
¿Qué voy a hacer con ella? Entonces, en ese aspecto, ese como que es un tema, como eso definitivamente da para mucha reflexión, ¿verdad? Da para mucha reflexión, para mucho estudio, para mucha enseñanza sobre cómo a veces aquellas personas que gozan de ese don, a la hora de las horas pueden hacer cosas desastrosas, ¿verdad? Veamos, ¿alguna otra pregunta más o algún comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la otra semana. Bueno, si todos estamos bien, entonces déjeme comentarle, la próxima semana pues vamos a tener reunión todavía, precisamente porque va a ser todavía miércoles santo, va a ser miércoles santo, y el tema que vamos a tener es este, mire, el significado de la cruz, el significado de la cruz. Este tema lo vamos a explicar precisamente porque a veces hay personas que dicen, bueno, mire, y nosotros como cristianos debemos de ocupar la cruz, ¿verdad? O qué importancia tiene para nosotros. Porque, por ejemplo, Pablo habla acerca de que está crucificado juntamente con Cristo. Y la otra cosa es si es correcta la representación que hacen algunos de que Jesús no haya sido puesto en una cruz, sino que haya sido puesto en un madero recto, ¿verdad? Entonces el tema que vamos a tener la próxima semana es ese. Va a ser precisamente el significado de la cruz. Así que desde ya pues están cordialmente invitados y por ahora pues no nos queda más que agradecerles y vamos a orar para poder terminar. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la reunión que nos has permitido tener a esta hora, por aquellos hermanos que se conectaron, aquellos que lo harán posteriormente. También te suplicamos que tú bendigas sus vidas, que tú proveas para sus necesidades y sanes a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengan una muy buena noche. Gracias por Gracias, acompañarnos. pastor, por la enseñanza. Amén. Buenas noches, compañeros. Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Bueno.